un podcast de Cooperativa. El médico cirujano Atila Chéndez fue distinguido con el Premio Nacional de Medicina 2026, el máximo reconocimiento que entrega la comunidad médica en Chile a profesionales destacados por su aporte científico, clínico y humano. Vamos a conocer parte de su trayectoria y de su historia aquí en el Congreso Futuro. Muchas gracias a ustedes por este contacto. Doctor, lo primero, y nosotros estuvimos como medio ahí en su premiación, y usted decía que, claro, cuando lo nominaron, para usted era un sueño, pero que no pensaba que esto se iba a hacer realidad. ¿Cómo recibe, primero que todo, este premio? Bueno, lo recibí sumamente emocionado y con mucha humildad, porque realmente es un premio muy destacado y que, bueno, yo no tenía palabras para expresar la emoción, ¿no es cierto?, que uno siente por esto. Es más encima yo, como digo, cirujano, que en general los cirujanos pocas veces tienen la oportunidad de ganar este premio. Es más de medicina interna, la mayoría de las anteriores. Así que realmente para mí bueno, es la expresión final de una carrera larga de casi 60 años, pero fue muy bonito. Yo sé que yo tenía antecedentes, yo sabía que pues, me postularon porque tenía posibilidad, pero igual uno siempre piensa que a lo mejor, o sea, es posible que no sé, pero fue una maravilla que se concretó este sueño. Oiga, doctor, decíamos que este reconocimiento, eh, eh, digamos, premia aportes científicos, en su caso, más de 600 publicaciones, clínico, a propósito de lo que usted ha aportado en términos del estudio del cáncer gástrico, pero humano también, y quiero detenerme en ese punto porque me parece muy importante, a propósito de la publicación que nosotros también subíamos en Cooperativa Ciencia, muchas personas llegaron a comentar acerca de su formación hacia otros, acerca de usted como doctor, personas que fueron sus pacientes o que fueron familiares de pacientes y realmente con mucho cariño y con mucha admiración por su trabajo. ¿Cómo recibe eso a propósito del contexto de este premio? Es que fíjese que yo siempre, hace muchos años, le he dicho a los alumnos, a los discípulos, a los becados, que es fundamental el trato del paciente con mucho respeto, pero con mucho cariño. Ese fue, o sea, el lado humano, no esa frialdad de, ¿qué tiene usted? ¿Cómo se llama? Ya, hágase tu examen y me viene a ver. No, yo los trato con mucho cariño. Nosotros en cirugía tenemos la costumbre de que todos los internos y becados que nos presentan, doctor, los enfermos, nos dicen el señor o la señora. No, este pacientito, no, señor y la señora. Eso lo aprenden con nosotros. Y yo siempre le digo, esto para el futuro, ese detallito es muy importante. Ahora, siempre he tratado con mucho cariño a los pacientes. Y sabe, quizás algo que yo creo que quizás me puede distinguir, yo trato de explicarles muy bien a los pacientes cuál es la causa, cuál es la probable fisiopatología, por qué se produce o qué alternativas tiene. Porque en general he visto que muchos doctores no le explican y me dicen, oiga, es que sabe, me mostraron este examen y ¿sabe lo que significa? No, no sé. Yo le explico todo y eso le queda a los pacientes. Pero además, yo siempre, sábado, domingo, festivo, yo iba a ver los pacientes que tenía operados en el hospital temprano. Siempre pasaba a las 7 de la mañana, visita con los becados. Eso como que le impresionaba a los pacientes porque era importante pasar temprano a verlos bien y después seguir con el resto de la actividad académica y asistencial. Pero creo que el trato humano y el trato individual de cada paciente es fundamental para el éxito. Yo le decía, para el éxito de la cirugía, el 50% del éxito suyo, el doctor le decía, está basado en la confianza en la relación médico-paciente. Y eso lo recuerdan mucho mis pacientes. Y se nota, a propósito de todos los mensajes que llegaron por este reconocimiento, doctor, además en una carrera que decíamos ha sido una carrera larga, con mucha investigación y con mucha acción, a propósito del estudio de cáncer gástrico y de la cirugía digestiva. Desde su experiencia en estos años, en ambas cosas, ¿no? En la investigación y en la cirugía, ¿cómo ha cambiado
Chile en materia de nuestra salud digestiva, nuestra salud gástrica, y a propósito de la presencia y del cáncer gástrico en particular? Sí, usted tiene mucha razón. Ha habido cambios grandes, grandes en las últimas 3, 4 décadas. Le decía a otras personas que, por ejemplo, la úlcera gástrica duodenal, que en los años 70 y 80 yo operaba cualquier cantidad de ulcerosos, se operaba. Desde el año 90, 92, con la llegada del esomeprazol, el omeprazol, se acabaron las úlceras, por ejemplo. Ese es un cambio importante. Pero aumentó mucho el reflujo gastroesofágico. 30 o 40 años atrás operamos mucho reflujo. Ahora hay muchos pacientes con reflujo y un porcentaje pequeño de ellos necesita cirugía. En cáncer gástrico también ha habido importantes avances. Por ejemplo, cuando yo empecé muchos años atrás, el cáncer gástrico era la parte distal, la parte más abajo del estómago, que se llama antro. Ahora el 70% de los cánceres ha subido a la parte alta del estómago, a la región subcardial que se llama, que hace más difícil la cirugía porque hay que hacer una gastrectomía total, hay que sacarle todo el estómago. El tipo histológico del cáncer también ha aumentado, el cáncer que se llama de tipo difuso o indiferenciado, y no el cáncer muy diferenciado que era 40 años atrás. O sea, ha habido importantes avances y por supuesto, bueno, en la parte quirúrgica, también el impacto de la cirugía laparoscópica ha sido muy importante en los últimos 15 años. ¿Cómo vivió ese cambio, doctor? ¿Qué significó para ustedes como médico el introducir esto y que además hoy día ya sea algo que está más o menos accesible para toda la población, respecto de lo que había antes, ¿no? ¿Qué cambio significó para ustedes? Bueno, por ejemplo, la cirugía laparoscópica llegó a Chile en el año 91. Nosotros empezamos a operar muchas pacientes con vesícula, con cálculo de vesícula por vía laparoscópica. Pero la cirugía todavía del cáncer gástrico era compleja, difícil de hacer, larga. Es una cirugía compleja. Después empezamos a hacer mucha cirugía bariátrica y también en los años 2002, 2003 ya empezamos a hacer cirugía para bariátrica por vía laparoscópica. Y esa habilidad, la curva de aprendizaje de esa técnica nos permitió que cerca del año 2009, 2010 ya empezamos a hacer en forma progresiva cirugía laparoscópica del cáncer gástrico. Todavía se opera también bastante por vía abierta, porque de repente los cánceres son muy grandes, no caben por los hoyitos, son hoyos chicos la cirugía laparoscópica, pero como digo, es un cambio gradual y actualmente también se está haciendo robótica en algunos centros que tienen robots. Pero yo personalmente me gusta la cirugía laparoscópica porque de la cirugía abierta a la laparoscópica hubo un salto así. Sí. De la laparoscopía a la robot hay un saltito así. En serio, es que es interesante. Así que por eso que esto ha ido cambiando, pero los cambios son muy rápidos actualmente. Fíjese, muy rápidos. Y hay que estar atento a lo que está pasando. ¿Cómo ha visto eso? ¿Sí? 3 países concentran el 60% de los cánceres gástricos del mundo. Japón, Corea y China. Esos 3. Usted comprende que son muchos millones de personas. Pero esos 3, y eso ha permitido hacer muchos trabajos interesantes de investigación ahí porque hay muchos pacientes. Claro. Nosotros tenemos menos pacientes porque somos un país chico. Pero igual hemos hecho aporte importante a la literatura que se mencionan y se citan en la literatura mundial. Oiga, doctor, decía usted que los avances han sido rápidos y siguen siendo muy rápidos. ¿Cómo es para usted desde el punto de vista académico, ¿no? De la formación? Es decir, cambios que de pronto son paradigmáticos para algo que se venía haciendo de una forma y que se va incluyendo, y esto es algo en lo que hay que formarse todo el tiempo. ¿Cómo ha compartido durante estos años eso con sus estudiantes? Bueno, cuando uno es joven, quiere cambiar mucho, todo. Y en la cirugía, una técnica quirúrgica, si usted quiere hacer otra, está bien. Hagámoslo con un protocolo bien definido y hay que hacer un seguimiento. Fíjese que yo lo opero a usted, pero tengo que hacer un seguimiento a 5 o 10 años plazo como está. O sea,
el- la técnica puede ser rápidamente cambiada, pero hay que estar seguro de los resultados. ¿Por qué? Porque fíjese que hay muchas técnicas por vía endoscópica que se han hecho para el reflujo, para obesidad, incluso, eh, no, básicamente esas dos, en que inventan muchas cosas muy rápidas, pero no tienen ningún seguimiento. Entonces, varios de eso, por ejemplo, para tratar el reflujo, 4 o 5 técnicas, después de 4 o 5 años fueron un desastre y se desecharon. Entonces, por eso es que hay que hacer un seguimiento de los pacientes con cuidado. Como digo, cambiar una técnica a otra no es como cambiar el auto de un día a otro, sino es algo lento si usted quiere hacerlo bien. Claro, si yo me pongo a operar así y no los veo, ya, esa es otra cosa. Pero hay que hacerlo bien seguido, evaluando bien. Yo siempre insisto eso, los seguimientos a largo plazo, porque eso les dicen si estaba bien o no su técnica. Doctor, lo leía el otro día en una entrevista en Las Últimas Noticias a propósito de su premio, donde yo me imagino que se lo han preguntado, que la Sí. cirugía bariátrica se nos ha ido de las manos. ¿Qué es lo que quiso decir ahí con esa frase? Que por supuesto que genera algo de impacto al ser usted, digamos, una eminencia en el área. Sí, y eso me dio harta rabia. Le digo que estoy muy molesto con esa entrevista. Primero porque, como digo, me pusieron una foto horrible. Parezco un viejo, no sé, enojado, no sé. Me sacaron 50 fotos, ¿cómo no había una foto mejor? Claro. Y después se saca de contexto una frase y que eso es lo que me molesta a mí. Porque no era el objeto de la entrevista. La entrevista es lo que usted ha hecho, hablar del cáncer gástrico, del desarrollo académico, etcétera. Pero no debe ser mi punto de vista, porque esto lo conversé con el presidente de la Sociedad de Cirugía Bariátrica, y es el siguiente. Nosotros en Chile tenemos una sociedad de cirugía bariátrica y metabólica, que yo también pertenezco, soy miembro honorario incluso, que es gente muy preparada, que ha estudiado bien las cosas, tienen publicaciones, etcétera. Pero al lado de eso, hay en Chile se están operando más de 30.000 pacientes al año con el bono PAD, que significa que viene ¿no es cierto? Un bono que cubre todo, y es favorable al paciente, ha aumentado mucho. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es el seguimiento, cuál es el resultado de todas esas operaciones? ¿Qué ha pasado con ellos? Eso no lo sabemos. El 90% de la cirugía bariátrica se hace en centros privados, no en los centros institucionales públicos. Y por lo tanto, a lo largo de Chile se está operando en parte por gente que no está bien preparada y que no tenemos ningún seguimiento, ningún resultado, no sabemos nada. A eso me refiero yo. Una cosa es lo que estamos en la sociedad, lo que se opera en los grandes centros, pero imagínense la cantidad de clínicas que hay a lo largo de Chile, y entonces eso hay que hacer un seguimiento serio, a eso me refería, pero no me gustó ese artículo, realmente a mí no, eso no me gustó. Ya, pero está aclarado el punto porque, claro, efectivamente, y esto tiene mucho que ver con lo que usted estaba diciendo recién, ¿no? El seguimiento, lo importante que es aquello, y por lo tanto, si es que los modelos que se están siguiendo están funcionando para poder seguir aplicándolos o perfeccionarlos, en fin, como que pareciera que ese es el punto. Fíjese que el promedio de edad de las pacientes, de las mujeres, por ejemplo, que operamos de obesidad es 40 años. Entonces, tiene una expectativa de vida de por lo menos 40 años más, hasta los 80. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a tener resultados a un año, a los 41 años? No sirve. Hay que saber qué pasó a los 50, 55 años, ¿me entiende? Eso es lo que vale, no el resultado a un año plazo, en que siempre digo, el primer año es es una luna de miel quirúrgica, en el sentido que todos bajan, y al tercer año para arriba empieza a subir la reganancia. Entonces hay que hacer en estos pacientes un serio estudio a largo plazo. Se fija, no a los 42 años, no. Eso no tiene ninguna trascendencia para el paciente. Doctora Tila Chende, se nos acaba el tiempo, pero desde su experiencia, desde el aporte que usted ha hecho a la ciencia, al área clínica, a la formación de profesionales también, ¿qué mensaje le dejaría a aquellos que están comenzando hoy día en este camino de la cirugía y de la cirugía digestiva en particular?
el mensaje que le doy, que estudien bien los pacientes a fondo, prepárenlos bien si tienen indicaciones de cirugía, explíquenlo y esperen lentamente ir adquiriendo experiencia, no de un año a otro. Yo sé que mucha gente joven, si a los 2 o 3 años reciben, no tiene un Audi o un BMW, ya se siente como fracasado. No, con calma. Nosotros empezamos con Citroeneta y lentamente fuimos evolucionando. Aquí la cirugía también. La cirugía no se aprende de un año a otro. Fíjese que mi experiencia, esto es mi idea nomás, desde que usted se recibe de la beca de cirugía, que son 3 años, por lo menos tiene que pasar 10 años más de experiencia para que usted diga, soy capaz de operar a mi mamá, a mi papá, soy capaz de operar a cualquiera, o sea, con tranquilidad, con experiencia, con estudios. La cirugía es linda, preciosa, a mí me encanta porque lo encuentro una especialidad preciosa, pero hay que hacerlo con calma, no se puede apurar algo que es más lento, ¿no? Así que tómenlo con calma, estudien bien los pacientes, síganlo y así van viendo y ganando experiencia. Ahí está la conversación con el nuevo Premio Nacional de Medicina, el doctor Atila Chendes, que ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros aquí en Cooperativa Ciencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted por este reportaje. Muchas gracias, hasta luego. Que esté muy bien, chao, chao. Si estás acá, llegaste al final del podcast de Congreso Futuro. Te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas en cooperativapodcast.cl, en Spotify o Apple Podcast. Además, puedes escuchar Congreso Futuro cada domingo a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa. Y por supuesto, todo el contenido de ciencia y tecnología lo encuentras siempre en cooperativaciencia.cl.